Bueno, un cordial saludo a todos nuestros seguidores. En buen día, una especial bienvenida a una nueva emisión más de este Domingo de Café con el profesor Rubén Darío. Queremos también agradecerle a todos por su apoyo, por sus mensajes, ¿no? Que se han ido pues respondiendo en el transcurso de los días que pasan. Nosotros vamos respondiendo a todas las inquietudes y solicitudes y agradecerles porque gracias a ellas que nosotros nos mantenemos, nos dan fuerza pues para seguir adelante en este programa que ya tiene su quinta edición. Bueno, hoy es un programa muy especial porque tenemos una invitada muy importante. Se trata de Ana Cecilia Chávez. Ella es una escritora, poeta y podcaster peruana, nacida en Lima. Es especialista en relaciones públicas, marketing y desde hace varios años ella está radicada en Baden-Baden, Alemania. A nivel literario, sí, en lo profesional, ella ha publicado obras literarias que se enfocan en la poesía, los relatos y la reflexión profunda sobre las emociones humanas, ¿sí? Entre los libros que podemos destacar, Tormentas del Corazón, Tiempos de Esperanza. Eh, en cuanto a lo digital, ella es creadora y directora de Laberintos de Letras, una plataforma y un programa de podcast centrado básicamente en la literatura, la poesía y el arte, donde busca conectar la palabra con el sonido y la reflexión, muy interesante. También pues difunde, es una difusora de contenido a través de su sitio web oficial, Ceci Poesía, que ahora estaremos pues colocando allí debajo en en nuestro chat del Instituto Cultural Iberoamericano. Y bueno, Ceci, es un placer, un gusto poder hablar contigo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Antes que nada, déjame agradecerte la invitación, el poder estar aquí contigo y con todos tus oyentes. La verdad es un honor para mí. Efectivamente, yo soy escritora, como tú bien lo has dicho, básicamente poeta. Tengo algunos relatos muy cortitos en mi página web, pero básicamente lo que yo escribo es poesía. En mi primer poemario, yo tengo 6 libros publicados. Mi Sí, primer poemario se titula Tiempos de Esperanza, que salió en la pandemia y aquí lo pueden ver. No sé si se puede ver Tiempos de Esperanza. sí, Luego viene Para ti, es el segundo poemario. Luego aparece Esencia, que es un libro de colección, básicamente es un libro grande de 28 por 28 centímetros con papel de fotografía y es una mixtura de fotografía trabajada de una manera bastante especial. Es la fusión de fotografía con pintura más poesía. Y luego está Tormentas del Corazón y Besen de Sigmund Kite, que es un poemario en 2 idiomas, alemán y español. Y perfecto. bueno, mi último poemario es Sensaciones, ¿no? Perfecto, perfecto. Antes de entrarnos a todo tu trabajo poético, que es hermoso, ¿por qué no nos hablas un poco de ti, de tus inicios, de tu infancia, esa relación, ese contacto inicial con la lectura, que siempre es interesante saber cómo llega, cómo se da ese encuentro con el señor libro, si en la casa leían, si te gustaba desde muy temprano la lectura, esa relación con la lectura desde muy temprano y luego cómo decides pues estudiar y por qué marketing y con las letras, ¿no? Bueno, la verdad es que mi padre era un ratón de biblioteca y mi abuelo también. Y una de las cosas, estando en el colegio, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención. Bueno, en casa siempre mi padre leía, mi abuelo leía y la verdad que la lectura era muy importante en la casa. Mi papá era un hombre muy creativo y tenía mucha fantasía. Y yo también creo que no solamente era parte de esta familia artista, sino que era también, pues, se nutría de la lectura y la fantasía que él tenía. Y en la escuela primaria, un día el profesor, y esto me ayudó mucho y fue un empujón para mí, ¿no? Para si hay jóvenes que nos están escuchando
y de repente se sienten frustrados ante una negativa de un profesor, pues yo les digo que no deben de sentirse frustrados. Eso debe ser el empujón, el reto que ustedes deben tener para salir adelante y para conquistar sus sueños o de repente descubrir un mundo que no conocen. El profesor mi profesor Morales, Miguel Morales se llamaba, no sé si todavía no lo volví a ver. Él era mi profesor de primaria y nos hizo aprender a tres alumnos un poema de César Vallejo. Y yo me aprendí Los Heraldos Negros de César Vallejo. Y se supone que íbamos a leerlos en una clase, pero yo no era la mejor de la clase. Entonces, primero leyeron los dos alumnos que eran los mejores de la clase. A él se le pasó la hora analizando los poemas que habían leído los compañeros y también alabando su trabajo. Y cuando llegó a mí, tocaron la campana. Entonces me dijo, Anita será para la próxima clase. Y nunca me llamó, pero yo había estudiado tanto el poema y me había empezado a interesar, porque es un poema muy sentido, y me había empezado a informar sobre César Vallejo. Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza mi interés, mi curiosidad por la literatura y luego con mi abuelo empiezo a leer Gustavo Adolfo Bécquer y Allan Poe. Entonces ahí se abre un horizonte. eh, mi mejor amiga le habían regalado un libro, era una compilación poética, Hablemos de Amor, que está completamente descontinuada, nunca la volvimos a encontrar. Eso fue toda mi secundaria, me acompañaron muchos libros de literatura y ahí empiezo a escribir en la adolescencia. Uno pues se enamora, le quiere escribir al chico, le da vergüenza. En mis épocas todavía uno se escondía que la mamá se enteraba y te ahorcaba. Entonces yo escribía mis cartitas, mis poemas y los tenía escondidos. Y seguí escribiendo desde mi juventud, pero nunca enseñé nada de lo que escribía, ¿no? Hasta la época de pandemia, que es donde me lanzo a escribir. Debido a todo lo que estaba sucediendo, publico mi primer poemario, Tiempos de Esperanza, un poemario motivador, de reflexión, con mucha fuerza, esperanzador. ¿Y por qué estudio marketing? Antes de que me salte eso, estudio marketing porque realmente bueno, yo quería estudiar publicidad, quería ser como mi padre, pero no se pudo, entonces inicié estudios de periodismo en la Muy escuela bien. Bausat y Mesa en Lima, Perú. Y luego por cuestiones laborales, porque yo trabajaba en paralelo y trabajaba en empresas que hacían ventas de productos, ay, ¿cómo le llaman esto? Em, ah, ventas de servicios, no, de productos intangibles, esa es la palabra. Entonces, me vi en la necesidad y además que también me gustaba el marketing y dije, bueno, haz una especialización en marketing y relaciones públicas porque eso es lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Y entonces me metí a ese mundo y realmente mi vida laboral siempre ha estado navegando entre las relaciones públicas y el marketing, ¿no? Y bueno, y ya me había adelantado y empiezo a escribir poesía desde muy joven y luego publico mi primer libro en época de pandemia. Sí, mira, y escuchándote, escuchando y viendo tu biografía, ¿no? Ahí pues ya llevas bastante radicada en Alemania, y allí marca un quiebre geográfico, ¿no? Muy radical, desde la luz gris de Lima hasta como unos paisajes densos, de la selva pues negra de alguna manera de Baden-Baden, Alemania. ¿Cómo mutó la poesía, tu trabajo con este cambio de atmósfera? Te soy sincero, el cambio, la migración es muy dura, ¿no? Y sobre todo cuando son culturas completamente distintas, ¿no? Climas, culturas, y si bien es cierto, Lima
tiene mucha neblina, es ploma también por la contaminación, ¿no? El cielo no es tan claro, pero bueno, por lo menos hay calorcito, tienes al mar cerca, en verano el sol pues sale por todos lados, en la primavera también, y te vienes a un país, si bien es cierto, Baden-Baden, Alemania es preciosa, Alemania es muy bonita, y aquí todo es verde, la selva negra, como tú bien dices, todo es verde, ya es, eh, son como un capullo al lado de otro capullo de árboles, ¿no? De pinos. Es muy bonito, pero también es un país muy frío, ¿no? Y no solamente por su clima, ¿no? Sino también porque es otra mentalidad. Y para nosotros como latinoamericanos es muy difícil el adaptarse, ¿ya? Y te soy sincera, fueron 2 años de llantos y de sufrimiento el estar aquí. Y siendo completamente sincera, durante ese tiempo yo no escribí nada. No escribí nada hasta que mi hija quería bailar flamenco. Mi hija pequeña quería bailar marinera, pero aquí no había marinera. Entonces, su padre le enseñó un video de flamenco y quería bailar flamenco. Y estuvimos buscando una escuela, ¿ya? Estuvimos buscando una escuela y yo dije, bueno, si hay una escuela acá cerca, te matriculo, ¿no? Pero yo me imaginé, pues acá no hay nada, si es un pueblo muy pequeño donde yo vivo, ¿no? Y llamé, busqué en el Google y encontré que sí había una escuela de flamenco muy, muy cerca de mi casa. Matriculé a mi hija y cuando yo llegué, la profesora de flamenco, al ver mis cabellos negros, me cogió del brazo y me dijo, tú también entras. Y yo le digo, no, 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 yo no entro a bailar flamenco, yo tengo 2 pies izquierdos, no, no, no. Y me dijo, no, te quedas, me dice, te presto zapatos, te presto la falda y te quedas. Y sabes que yo empiezo a ver, ese día yo escuché una canción, Arrincónamela. Yo escuché esa canción y yo sentí, pero que se me erizaba hasta el cabello. Sentí mi espalda, la columna vertebral completamente derechita. Y en ese momento dije, esto es lo que quiero, bailar flamenco. Y ese día mi vida cambió porque acepté que estaba viviendo en un lugar distinto y el flamenco se convirtió en ese salvavidas, en ese bote que yo estaba en un océano sola y ese bote fue el flamenco. Y el flamenco que me ayudó a levantarme ante las diferencias de adaptación en un nuevo medio, me hizo volver a escribir, me llevó nuevamente a escribir en mis cuadernos. O sea, la historia es al revés, no fue el escribir, yo escribía antes, pero dejé de escribir, dejé de hacer todo. Y gracias al flamenco yo regreso, retomo mi vida, retomo mis pasos. Y ahora el flamenco es parte importante, es parte fundamental de mi vida también, ¿no? No te oigo. Hola, ¿ahí me escuchas? Ahora sí te oigo, Sí, perdón. no, te decía que qué hermoso y que qué interesante, precisamente porque en los versos, en tu poesía, en tu lírica, hay una búsqueda como de desnudar el alma, el espíritu, ¿cierto? A través, pues, de tus textos, eh, tú piensas que de todas formas la poesía es un ejercicio de sanar o es una provocación dolorosa. Yo creo que la poesía, en general, el escribir, las letras, son sanadoras. Son sanadoras porque si bien es cierto, hay veces son dolorosas porque puedes decir cosas que realmente te lastiman, pero al expresarla, te estás curando, te estás lamiendo las heridas. Y al lamértelas, vas sanando, vas sanando. Entonces yo pienso que es una catarsis. Además, que es una forma de no solamente expresar tus heridas, tus dolores,
porque no somos, si bien es cierto, cada uno de nosotros somos una pieza única en este planeta, en este universo, pero no somos solamente nosotros, vivimos en una sociedad, vivimos en un planeta con más seres humanos. Y entonces no solamente nos duele a nosotros lo que nos pasa a nosotros, sino que también vemos otras realidades, vemos otras situaciones. Entonces, la poesía, la literatura en general, nos permite expresarnos, expresar no solamente nuestros dolores, nuestras alegrías, nuestros sentimientos, sino el de los otros seres humanos que son nuestros hermanos de vida. Hola, sí. Y entonces, ahora que estábamos escuchándote y se nota esa pasión que tienes por el flamenco, sí, por la danza pues flamenca, eh, y adentrándonos un poco a esa experiencia que tuviste, que como que te liberó, te permitió pues encontrar un lugar allá o encontrar ese principio de aceptación que es tan importante para continuar, ¿no? Para fluir Así es. en la vida. El aceptar la vida tal cual es, el aceptar la realidad que a veces se nos dificulta. ¿Qué conexión, sí? ¿Qué puntos de conexión tú encuentras digamos, entre el baile, el taconeo, en el tablado? ¿Sí? Y el ritmo de un poema, ¿sí? Pues sobre el papel, sobre la página. La conexión que hay, estas son dos expresiones distintas del arte y tienen un solo motor, la esencia del individuo, de la persona. Y en cada una de ellas, en cualquiera de las dos formas de arte que yo pueda expresar, lo que yo voy a liberar es mi esencia, al 100%. Las dos confluyen en lo mismo, las dos empiezan y terminan con lo mismo, con la autenticidad de mi propia esencia. Ya, cuando tú escribes, ¿sí? Danos como un breve, una síntesis de lo que significa para ti cada uno de tus libros, o mejor, cuando tú escribes un poema, ¿sí? Cuando tú te sientas a escribirlo, cómo se da ese proceso, de dónde surge, si es desde la propia experiencia, de tus conocimientos y de tu bagaje literario, si están allí en tu obra, y si piensas posiblemente en ese otro que lo va a leer, ¿no? Em, Cuando escribo, primero, no escribo porque me lo pidan, escribo porque siento. Algo sucede, una palabra, un hecho, algo que veo y eso me lleva a escribir. Escribo no solamente de amor y desamor, porque muchas veces el que escucha esta persona escribe de poesía, creen que la poesía solamente es amor, desamor o erotismo, y no es así, hay más allá. Y puede ser que un día viendo los noticieros o los telediarios, como se dice en España, yo vea una noticia que me impacte, ¿ya? Y eso me lleva a escribir, ¿ya? En ese momento, cuando escribo, muchas veces no estoy pensando en el lector. Quizás estoy rabiosa, emocionada, dolida y estoy expresando a través de poesía, de rimas, de metáforas. Muchas veces utilizo metáforas del flamenco o bailes. ¿Por qué? Porque es algo que vivo y que tengo muy cerca, ¿ya? Pero lo que yo busco es desahogar lo que estoy viviendo o lo que estoy viendo. Escribí un poema y ¿dónde quedó? Ese está en mi último libro, Sensaciones. Y ese poema, vi a un gurú, y esto fue en una red social, vi a un gurú que hacía una prédica, y era una prédica tan machista, ya, eh, completamente manipuladora, y tiene muchísimos seguidores esta persona. Y yo, cuando lo miré y veía cómo lo aplaudían y las personas le hacían caso, entonces yo me pregunté,
¿Dónde ha quedado el poder crítico de la gente? ¿Por qué están siguiendo como ovejas a alguien que está manipulando y que realmente es incongruente una cosa con la otra, ¿no? O sea, no había congruencia, no quiero mencionar a este gurú, ¿ya? Y entonces este gurú decía en una de las palabras que, por ejemplo, ¿no? Que si tu hombre tiene otra mujer, le decía a una persona que seguía y lo escuchaba, ¿no? Imagínate un grupo como en una iglesia, y le decía, ¿qué hago si mi marido me engaña? Y él le decía, bueno, si te engaña, no le digas nada, tú debes estar contenta, porque él es feliz, entonces quédate contenta y que te sigue engañando. Y los hombres aplaudían y las mujeres estaban muy calladitas. Habían cosas muy interesantes que durante su monólogo expresó, pero ese punto a mí me llamó mucho la atención y dije, es una manipulación psicológica a través de un dogma. Y entonces yo ahí, porque veo esto, que no es ni amor ni desamor, es un problema social de educación, porque solamente cuando tienes educación tienes la capacidad crítica o desarrollas la capacidad crítica, es ahí donde yo escribo un poema y es un poema social. ¿Dónde quedó? Bien interesante y sabes, eso lo hablamos, creo que lo tocamos así por encima y tiene mucho que ver con el de reemplazar, ¿no? Ahora las nuevas tecnologías, para entrarnos allá un poco, han reemplazado esto de la inteligencia artificial, ha reemplazado un poco o ha tratado de reemplazar, digamos, en el momento en que yo le doy a una máquina o le delego, ¿no? Unas tareas cognitivas, el pensamiento se debilita, la capacidad de analizar, la capacidad de asombro, de crítica, todo eso se va debilitando y, perdón, y está en detrimento precisamente de generar esas actitudes críticas frente a lo que consumimos diariamente, ¿no? Frente a lo que estamos. Entonces, mira de qué forma la IA puede, de alguna manera, cuando yo simplemente le tiro todo para que haga todo simplemente, entonces yo dónde quedo, ¿no? Esa es una gran discusión que hoy en día está corriendo pues por los pasillos académicos, porque incluso hay muchos ya autores, autoras que utilizan, me decía una maestra que se habían descubierto pues muchos plagios, muchas cosas que Ujú. se mueven, ¿no? Que se mueven. Y bueno, de todas formas, también tenemos que la tecnología al servicio de las palabras, como en tu caso, en tu podcast, que de alguna manera ha descentralizado la difusión cultural, ¿no? Porque aparte de que te podemos leer, también te podemos escuchar, ¿no? Un podcast como El Laberinto de Letras, a través del espejo y de espacios como Trópicos de Letras, ¿ya? ¿Cómo nace, Ceci, cómo nace esta urgencia de volver sonora la palabra? Bueno, la verdad es que esto ha sido muy interesante. Después de escribir mi primer libro, Tiempos de Esperanza, se abrieron muchas puertas. Yo entro a este mundo literario sin saber leer ni escribir, como diría el dicho, y escribo Tiempos de Esperanza, sale al mercado y empiezo a recibir llamadas. Eso es literal. Me acuerdo que yo no tenía redes sociales, a excepción de un Facebook que lo utilizaba de manera personal, y la editorial me pedía que tenga otras redes sociales. El amigo que me ayudó, Rolf Hiller, a hacer las imágenes, a incluir las imágenes del libro, él me abrió las redes y todo. Y publico Tiempos de Esperanza y empiezan a llegar llamadas, ta, 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 ta. Y una de las llamadas es de una radio, en esa época Radio Cómplices en España, y me querían hacer una entrevista. Entonces me hacen la entrevista y cuando termina la entrevista me dicen, ¿te puedo volver a llamar? Me llama el director y me dice si yo quiero tener un programa de radio.
Y entonces estuve con él un tiempo, un año, año y medio, en ese programa de radio, en esa radio, ¿no? En Radio Cómplices, y después di el salto y me fui a Tu Radio Valencia. Estuve 3 años en Tu Radio Valencia. También conducía en compañía de otro escritor, conducía el programa Trópico de Letras se llamaba el programa radial, y un día decidí independizarme, dejar la radio, entonces digo, voy a hacer un podcast y lo voy a hacer sola, algo ligero, algo fluido, y lo hago sola. Y es así como se inicia la aventura que es Laberintos de Letras a través del espejo. La verdad que eso fue una casualidad, porque a mí me invitaron. Ah, Y bueno, esa es otra pasión, ¿no? Porque ya le agarras el gusto, conoces a más gente, aprendes de otros autores, te informas y creces junto con ellos. bien, bueno, la verdad es que nosotros siempre lamentamos porque el espacio es de muy corto tiempo. Para nosotros ha sido y es muy motivante hablar contigo, muy enriquecedor este diálogo. Esta última pregunta, Ceci, para que precisamente finalicemos después de responder, pues, con la lectura de algunos poemas de tu última entrega que se titula Sensaciones. Si tuvieras que definir el momento vital y creativo, ¿sí? En el que tú te encuentras en este momento a través de este libro, ¿sí? A través del libro, pues, Sensaciones, ¿cuál sería? Yo creo que en este momento, con sensaciones, yo creo que es un salto, ¿no? O un paso más, no digamos que un salto, sino un paso más en esta escalera de aprendizaje, ¿no? Yo veo una obra más madura, mejor trabajada, ¿no? En sensaciones, y yo creo que eso es algo que debiera decir más que yo el lector, pero cuando yo leo mis obras me doy cuenta que sensaciones, si bien es cierto, todas tienen mi esencia, pero sensaciones literariamente está bastante trabajada, ¿no? Y ha madurado, ha crecido mi trabajo literario, ¿no? Y esto se ve reflejado en este último poemario. Este poemario, que solamente es poemario, pues solamente vamos a encontrar poesía, hay algunas poesías que son un poco largas y me han incentivado, a pesar de haber sido el poemario, me ha incentivado a escribir pequeños relatos. ¿Ya? Y yo los invito a los oyentes, a tus oyentes, a que entren a mi página web y hay una parte que dicen relatos y hay distintos relatos pequeños. He participado también en antologías poéticas con algunos relatos y eso nace después de haber escrito Sensaciones. No sé qué me pasó con Sensaciones, pero estuve inclusive a punto de publicar aquí relatos, ¿no? Ok, listo. Entonces, bueno, nosotros nos despedimos. Les agradecemos a nuestros seguidores que estuvieron allí, que siempre nos acompañan, y los dejamos pues con la lectura de algunos poemas de Ana Cecilia Chávez, a quien también le agradecemos infinitamente. Y bueno, esto es para una segunda parte y seguimos eh, trabajando juntos. ¿Sale? Gracias, gracias, Rubén. Bueno, yo voy a ahora leerles, gracias por permitirme, les voy a leer dos poemas porque no sé si nos dé el tiempo para leer tres, pero vamos leyendo primero Vomitando versos. No conozco mejor forma de explicarme si no es escribiendo, vomitando en versos los sentimientos, desahogando el alma ante la angustia de un mundo que agoniza a paso rápido, nunca más lenta la reflexión. Verdaderamente lo más correcto, clamar al mundo, la sed del niño, África en hambre, la explotación.
Insuficientes son las ayudas, son mucho el cuento. Latinoamérica junto a la India, donde los niños injustamente trabajan para el sustento que el sistema les negó. Es tanta sangre, la pestilencia, el olor a muerto, son guerras inevitables y necesarias, el mejor negocio de ricos sin sentimientos, provocando inundaciones en el desierto. Yo solo escribo y le vomito al mundo entero lo que llevo muy dentro del corazón. Acá ese fue un poema de reflexión ante todo lo que en ese momento veía que sucedía y en Dubái hubo una lluvia provocada por los seres humanos que destruyó, en la cual se perdieron muchas vidas y hubo mucha destrucción. Y ahora les leo un poema de amor y dice así, se titula Te quise, te quise, como las rosas aman las quimeras en la primavera, te quise. Como las mariposas se embriagan en el néctar, alas coloridas, sueños a su vera. Te quise. Cerré cadenas, tiré la llave, fui prisionera. En tus noches, la compañera. Te quise. Cuánto te quise. A traición un golpe destruyó el prado. No hay rosas, no más quimeras. Te quise. Sí que te quise. Hoy el diluvio rompe el llanto y yo sí que te quise. No guardo luto, hay mariposas, visto de blanco, soy flor y estrella. Te quise, sí que te quise. Hoy ya solo eres aquel que fuiste, sombra inerte de aquel que quise. Y no sé si me da el tiempo para leer un poema más, me lo dirás tú, Rubén, y si no, lo dejamos para Sí, la... sí, ¿Me claro, da Ana. tiempo? Entonces les Y leo uno. despides y nos despides, sí. Y perfecto, entonces les leo uno que tiene que ver con el flamenco y dice así, se titula Gitana sola a su vera. Destellaban los sueños, mariposas hacían el vestido de su algarabía, que reía al llanto de anhelos sin dueño. Un desnudo en el pecho, elegante, discreto, provocando el furor del futuro mirar, aguamarina de ojos que deseara sus besos. Mariposas inquietas desnudaban su espalda, cayendo las sedas, en falda con picos, la que pueda envolver las caricias de amantes en la cena ofrecida, el festejo de ellos. Oscura pantera, brillante al acecho, luce de león la melena, salpica los pómulos, con escarcha de diosa, de dioses, resalta belleza. Carmín en los labios, gitana al tablao, parada mira la mesa. Hay velas, hay flores, ella sigue a la espera. Al cajón del redoble le sale del pecho el quejío, le clava la pena. Las velas se apagan, son rosas ajenas. Es la noche, oscura la compañera. Llora gitana, llora sola su pena, vestida al altar. El gitano amante nunca llegó a su vera. Bueno, mis queridos amigos, creo que ya nos despedimos, ¿no es así, Rubén? Nos despedimos de todos Sí. ustedes y les agradezco que me hayan escuchado y los invito a seguirme en mi página web o en mis redes sociales, que ahí van a encontrar mucha poesía y bueno, muchísimas gracias y todo mi cariño para todos ustedes. Gracias, Rubén, por la invitación.